Buenos días, mis hermanos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer este video sobre el tema el primado de Pedro. La intención es fortalecer a los hermanos en la fe. Y si a través de este video algún hermano separado puede encontrar la verdad, pues gloria a Dios. Como siempre se lo repito, tomé la decisión de evangelizar a través de estos medios porque me di cuenta pues de que muchos andan proclamando la mentira y los que tenemos la verdad pues muchas veces callamos y se nos pedirá cuentas. Vamos a ir desarrollando este tema y ver si el Señor tiene jerarquía en su iglesia y si escogió a un hombre por encima de todos los discípulos, porque muchos lo están negando, muchos niegan esto y en realidad pues es una verdad irrefutable y lo vamos a ver aquí en la Escritura. A veces me causa risa, perdón Señor, pero muchas veces veo videos de mis hermanos católicos y hermanitos protestantes tratando de refutar, pero pues la verdad no se puede refutar. Querrán callar la verdad, pero pues no se puede. La verdad está ahí y no se puede refutar. Quiero empezar este video leyendo un texto bíblico, porque nuestros hermanitos, por más que ven, no entienden ni escuchan. Nuestro Señor se los dijo a los apóstoles, a los discípulos, y se sigue cumpliendo esto que dijo nuestro Señor en la Escritura. Los que están afuera se les llega en parábolas. Este tema lo van a entender muy bien mis hermanos católicos, lo entenderán fácil, pero los que están afuera es muy difícil. Por más que ven, no oyen. Dice nuestro Señor en Marcos 3:11. Los discípulos le habían preguntado por qué enseñaba en parábolas y les dice, Él les contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Hay un misterio, hermanos, que el Señor ha revelado. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Este misterio lo entienden los que están dentro de la iglesia. Pero a los que están fuera, hay muchos que están afuera y atacando desde afuera, pero los que están fuera no les llegan más que en parábolas. Y aquí viene la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se verifican estas palabras, por mucho que miran, no ven. Por más que lean, hermanos, como dice también en otro pasaje, tienen un velo. Por más que leen a Moisés, tienen un velo. Por más que leen la Escritura, no ven. Por mucho que miran, no ven. Por más que oyen, escucharán este video. Lo escucharán y lo escucharán, pero miren, por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Si hay un hermanito separado con un corazón abierto, este es el momento de convertirse y recibir el perdón para que ese velo se quite de la venda de sus ojos. Hermanos, siempre me gusta empezar tratando de entender cómo actúa el Señor cuando va a formar un pueblo, cuando va a sacar a un pueblo de la esclavitud, y su forma de actuar de Dios no cambia, hermanos. Él es inmutable. Vamos a ver, quiero empezar cómo el Señor se escogió un pueblo. Sabemos, se escogió un pueblo y estaba prisionero, estaba esclavizado en Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Vamos a ver qué manera tiene el Señor de actuar para sacar ese pueblo de la esclavitud. Si Él va directamente y lo saca o manda a un hombre, escoge un hombre. El Señor no cambia. Vamos a ver qué hizo y bueno, eso si ustedes han leído la Escritura, pues sabemos
que escogió a Moisés para sacar este pueblo de la esclavitud. Escogió a Moisés, nuestro Señor, que prefigura de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que nos iba a lavar de nuestros pecados para sacarnos de la esclavitud del pecado. Sabemos que Egipto es prefigura de la esclavitud del pecado, y Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud. Así nuestro Señor Jesucristo vino para sacarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, entendiendo esto, que nuestro Señor escogió a un hombre, Moisés, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, siempre hay una cabeza dirigiendo a un pueblo, hermanos. Nuestro Dios no cambia. En la nueva alianza sigue igual. Murió Moisés y vamos a ver qué pasó cuando murió Moisés. Dice en Deuteronomio 34:7, ahí nos va a decir cuando Moisés muere, ¿qué pasó? En 34:7 dice: tenía Moisés 120 años cuando murió. Recordamos que fue el que sacó, el que escogió nuestro Señor para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y murió Moisés. ¿Qué pasó? ¿El pueblo quedó sin cabeza? ¿Quedó sin sucesor? ¿O hubo sucesión? Lo que nosotros llamamos sucesión apostólica. Pedro muere, pero las fuerzas del Hades no podrán vencer esa sucesión. Seguirá transmitiéndose como cabeza siempre de la iglesia alguien que esté dirigiendo el rebaño, y vamos a ver cuando le dio ese mandato nuestro Señor Jesucristo a Pedro. El primado de Pedro es bien fácil de explicarlo y de entenderlo, pero como le leí en el primer capítulo de la Escritura en Marcos, para los que están afuera, por más que ven, por más que tienen ojos, no ven, por más que tienen oídos, no escuchan. Cuando muere Moisés, ¿qué pasa? Tenía Moisés 120 años cuando murió. Deuteronomio 33:7. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Los hijos de Israel hicieron duelo por él en los campos de Moab. Durante 30 días estuvieron en duelo, pero tenían a Josué. ¿Ven, hermanos? Murió Moisés, pero quedó un sucesor. ¿Cómo fue esa sucesión? Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Imposición de manos, hermano. Ya prefiguraba aquí la imposición de manos. La sucesión apostólica viene por imposición de manos. Todos los sacerdotes tienen la genealogía hasta los primeros apóstoles. Quien le impuso las manos a él le impone las manos a otro, y también la sucesión apostólica por la imposición de manos está en la Escritura. Un día vamos a tomar este tema. Entonces, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. Palabra de Dios. Ahorita hay muchos hijos desobedientes que no obedecen esta sucesión dejada por nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a través de los apóstoles. Pero aquí el pueblo de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. Ellos le obedecieron a Josué porque había quedado como sucesor de Moisés a través de la imposición de manos. Está en Deuteronomio 33:7. Les digo, empecé con el Antiguo Testamento para empezar o entender cómo actúa nuestro Señor, cómo actúa nuestro Dios, y su forma de actuar no cambia. Él en la antigua alianza, en el pueblo escogido, así quiso, escogió un hombre que fuera delante del pueblo. Así un hombre está como cabeza de la iglesia, del nuevo pueblo de nuestro Señor Jesucristo, aunque lo nieguen, aunque el demonio quiera
contradecir esta verdad, pero la verdad está ahí, hermanos. El nuevo pueblo de Dios tiene una cabeza como la antigua alianza tenía Moisés, y cuando murió Moisés no se terminó todo. Quedó Josué como sucesor a través de la imposición de manos. Y esa manera de actuar, hermanos, no cambia. Nuestro Dios es inmutable, en el nuevo pueblo sigue igual. Siempre hay una cabeza dirigiendo a ese nuevo pueblo. Es la iglesia a través de Pedro y de sus sucesores, visible. La iglesia de Dios es visible e invisible porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero dejó aquí en la tierra, cuando Él se fue, así como Moisés, cuando Él se fue, Moisés le impuso las manos a Josué, así nuestro Señor se va, y en Mateo 16, 18, le deja a Pedro como cabeza aquí en la tierra. Él es cabeza de la iglesia y aquí en la tierra está Pedro como cabeza. Entonces, ya entendiendo esto, hermanos, vamos a empezar cómo todos los evangelios ponen a Pedro como primero. Muchos dicen, ¿dónde está Pedro primero? Y vamos a leer en Mateo 10:2, a ver si no está Pedro primero. Mateo 10:2. Mateo 10:2. Clarito lo dice, hermanos, por más que lo nieguen, está muy clarito cómo a Pedro se pone como primero. Mateo 10:2 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. La palabra es clara, hermanos. El primero, léelo, hermano, léelo en la Escritura. Si niegan el primado de Pedro es porque se cumple la palabra de nuestro Señor. Por más que ven, por más que tienen ojos, no ven. Por más que tienen oídos, no oyen. Pero la palabra de Dios lo dice. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro. Y ya no dice el segundo ni el tercero, nomás dice el primero. Y muchos me dirán, lo que pasa es que primero fue Pedro el que lo siguió. La Escritura dice que cuando Pedro siguió, ya lo estaban siguiendo nuestro Señor Jesucristo. Santiago lo dice en Juan. Vamos a ver cómo lo dice Juan. Cuando llamó a Pedro, y de una vez vamos a dar al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos, los primeros que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. ¿Cuáles fueron estos primeros discípulos que siguieron a estos 2 discípulos? Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Jesús los llama, vengan y lo verán. Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivían y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Él fue el que fue a decirle a Pedro que habían encontrado al maestro. Le dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y él le presenta a Jesús. Y aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre y lo pone como piedra, como fundamento de la iglesia, que en Mateo 18 lo confirma, Mateo 16, 18, y en Juan, cuando Él se va, así como Moisés murió, nuestro Señor Jesucristo se va al cielo y deja a Pedro a pastorear ese rebaño, que muchos lo niegan, pero es bien fácil entenderlo, hermanos. Nuestros hermanitos católicos lo entenderán porque ellos están adentro. Como dijo nuestro Señor en Marcos, ustedes se les revela el misterio del reino de Dios. Lo entienden fácil porque están adentro y se les revela el misterio del reino de Dios.
pero los que están afuera solamente por más que tienen oídos escuchan y no entienden, por más que tienen ojos ven y quedan ciegos. Entonces, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios, palabra del Señor, te alabamos, Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le pone piedra, sabiendo y entendiendo que cuando nuestro Dios cambia el nombre a una persona es porque le tiene una misión especial. Abraham le cambió el nombre porque iba a ser padre de muchas naciones. Y a Pedro le cambia el nombre a piedra porque va a ser el padre, el papa, el primero que va a estar como cabeza en la iglesia. Jerarquía, hermanos, que por más que la nieguen, para espíritus desobedientes, tienen que negar esto, porque si no lo niegan, ¿cómo justifican su apostasía? Estar fuera de la iglesia de nuestro Señor, tienen que negar todo lo que la iglesia enseña y lo seguirán negando. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, a Simón, por piedra, por Pedro, que quiere decir piedra, por la misión que le tenía, el encargo que le tenía. Y entonces, vamos a ver Mateo 16, 18, esa misión que se cumple, donde le cambia el nombre en Primera de Juan 1, 42. Muchos lo niegan, pero entonces, ¿para qué le cambió el nombre? Y vamos a ver en Mateo 16, 18, cómo le da esa misión nuestro Señor a Pedro. Mateo 16, 18, que ya lo han escuchado tantas veces nuestros hermanos separados, pero pues se cumplen las palabras de Marco, por más que oyen, no entienden, y ahora se los voy a volver a repetir. La verdad se tiene que seguir proclamando, aunque la nieguen. Mateo 16, 18. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo había preguntado: ¿quién dice la gente que soy? Ahorita sigue preguntando nuestro Señor: ¿qué enseñan las sectas? ¿Qué dicen las sectas? Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra, niegan el bautismo de los niños, niegan el perdón de pecados a través de los apóstoles, por muy clarito que esté. ¿Qué dicen las sectas? Así puede preguntar nuestro Señor. Y Pedro le contesta con la verdad. La Iglesia Católica contesta con la verdad y enseña la verdad, la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo te digo, Mateo 16, 18, tú eres Pedro. ¿Se acuerdan en Juan 1 cómo le cambia el nombre? Tú te llamarás piedra. Y aquí dice, y da a entender el Señor, ¿por qué le cambió el nombre? Tú eres Pedro, tú, no yo. Tú eres piedra. Muchos dicen que dijo el Señor, tú eres piedra. No sé, estuvieron ahí o no sé, no entiendo, pues sacan muchas excusas para negar la palabra de Dios, porque tienen que negar, para justificar su apostasía, tienen que negar la palabra de Dios, porque si no, se convertirían y el Señor los perdonaría. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay una iglesia edificada en Pedro. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Sucesión apostólica. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Seguirá esa sucesión apostólica. Yo te daré las llaves del reino de los cielos.
Una iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Una iglesia tiene poder dado por nuestro Señor Jesucristo de atar en la tierra para que quede atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa iglesia tiene ese poder dejado por nuestro Señor Jesucristo, que el demonio lo sabe, que esa iglesia tiene los medios de salvación. Y a los católicos tibios los engaña fácilmente y los saca de la Santa Iglesia donde están los medios de salvación. Son vomitados, como dice nuestro Señor Jesucristo. A los tibios los vomitaré de mi boca. Las sectas están llenas de católicos tibios. Hermano, si tú eres un católico, te invito a arder de amor por nuestro Señor Jesucristo o serás vomitado y quedarás fuera y se te cerrarán tus ojitos. Por más que veas, no verás, no entenderás estas palabras de Dios. Pedro, como piedra, como primero, que ya lo leímos en Mateo 10:2, el primero Pedro, el primero como cabeza, dejado en la iglesia, con poder de atar y desatar. Entonces aquí se cumple el por qué nuestro Señor le cambió el nombre a Simón como Pedro, porque lo iba a poner como primero en su iglesia. Y dice ya leímos el cambio, la misión de Pedro en Mateo 16:18. También podemos entender cómo en Isaías 22:19, 22, que también lo niegan, como para entender un poco sobre las llaves. Isaías 22:19, 22, entender sobre el mayordomo que es dejado aquí como visible. Dice en Isaías 22:22, dice: pondré en sus manos la llave de la casa de David. Jesús puso en las manos de Pedro las llaves de la casa del reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A su mayordomo, Pedro, por más que lo nieguen, aquí está muy claro. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Puso en las manos de Pedro las llaves del reino de los cielos. Lo dice muy claro, que muchos no, por más que leen, no entienden. Cuando Él abra, nadie podrá cerrar. En materia de doctrina y moral, infalibilidad. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios. El mayordomo que dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, como para que Él se encargara del nuevo pueblo de Dios y siguiera transmitiendo la verdad. La misión de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que Él fue enviado por el Padre para salvarnos de la esclavitud del pecado. Esa salvación, muchos piensan que es solamente creerla. Sí, nuestro Señor Jesucristo vino y me salvó, pero ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? En Lucas 10:16, lo que ustedes escuchen, a mí me escuchan. Jesús vino para darnos la salvación, pero esa salvación la sigue transmitiendo a través de su Santa Iglesia Católica, a través de los sacramentos. Ahí está la salvación que se sigue transmitiendo hasta el final de los tiempos. Veamos qué dice Efesios, cómo esa iglesia se seguirá
está desde el principio hasta el final de los tiempos. En Efesios creo que es 2. Vamos a ver. Es en Efesios 3, 21. Esa iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo va a estar desde el principio hasta el final de los tiempos. Dice, a Él la gloria en la iglesia, Efesios 3, 21. A Él la gloria, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Es una unión, este misterio de amor, que Pablo dice que es un gran misterio, como el hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio se convierten en uno, así nuestro Señor Jesucristo se convierte en uno con la Santa Iglesia. Yo no puedo decir Jesucristo sí, la Iglesia no. No los puedo separar. Dice, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, no solamente en Cristo Jesús. No puedo darle la gloria a Dios solamente en Cristo Jesús. Aquí dice, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Por todas las generaciones, hermanos, será y estará esta iglesia. La historia es fácil, hermanos. Dice un protestante convertido al catolicismo, dice unas palabras muy importantes. Dice, conocer la historia es dejar de ser protestante. Claro, porque esa iglesia, dice nuestro Señor Jesucristo, no la podrá vencer, los poderes de la muerte no la podrán vencer. Hay que irnos a la historia y ver cuál es la iglesia que está ahí desde el principio. Dice, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Conocer la historia es dejar de ser protestante. Este revuelo de las sectas empezó en 1500 y algo, a través de Martín Lutero, un monje católico, como se cumplió la palabra de Juan, en Juan 2, primera de Juan 2, creo, dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Martín Lutero salió de la Iglesia Católica a hacer este revuelo. Claro, nuestro Señor Jesucristo lo permitió, no lo quiso, no quiso esta división, pero lo permitió para que se pusiera manifiesto quiénes permanecían fieles y quién iban a apostatar. Entonces, leímos que esta iglesia va a estar por todas las generaciones. Ya vimos el cambio de nuestro Señor Jesucristo a Simón por Pedro, la misión que le da en Mateo 16, 18. Vamos a ver, Jesús ruega especialmente por esa cabeza, porque sabemos que Satanás pidió permiso para que esta iglesia fuera sacudida. Pero nuestro Señor ruega. Por eso esa fe está firme. La doctrina jamás se cambia. No va a haber un papa, hermanos, que por muy mal testimonio que dé en su vida particular, no va a haber un papa que cambie la doctrina, la verdadera doctrina de la iglesia. Jamás. Esa doctrina se mantendrá firme, porque nuestro Señor Jesucristo hizo esa promesa y está en Lucas 22, 31. Vamos a leerlo. Lucas 22, 31. Dice, Simón, Simón, le habla a Pedro particularmente. No llamó a los 12, le llama a él y le dice, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Satanás pidió permiso para zarandear, para atacar esa iglesia, y sigue siendo atacada.
porque él pidió permiso y está siendo atacada nuestra Santa Iglesia. Entre este llamado lobby gay, es atacada la Santa Iglesia por los masones, por todas las sectas protestantes, es atacada la Santa Iglesia. Nuestro Señor nos lo dice que Satanás pidió permiso para que la iglesia fuera atacada. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Recuerdan cuando la profesión de fe de Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La verdad, porque se estaban proclamando muchas mentiras. Pedro proclamó la verdad y nuestro Señor Jesucristo sigue rogando por Pedro, por los papas, por sus sucesores, para que sigan proclamando la verdad. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. A muchos sí se van a venir abajo cuando son zarandeados. Se vienen abajo por cualquier escándalo. Pero uno cuando conoce la verdad, que sabemos que Dios dejó esa iglesia y dejó los medios de salvación, por muchos escándalos no dejarán la iglesia. ¿A dónde irán? ¿A dónde iremos? Dice Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo esta iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. ¿A dónde vamos? ¿Qué nos van a dar allá afuera? Mentiras, hermanos. El verdadero alimento está en la iglesia católica. ¿Se quieren ir también ustedes? Le dice nuestro Señor Jesucristo cuando no conocieron ese misterio de amor. Yo soy el pan vivo. ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo lo que tú dices es verdad, aunque no lo entienda. Si tú dices que te coma, te como. Así es la fe verdadera. No querer razonar, pero ¿cómo que? ¿Dónde? Muchos hermanos me han dicho, pero ¿cómo si Jesús estaba ahí? Y cómo Él cambió ese pan en su cuerpo. Y ponen muchos razonamientos. Pero el que lo dijo fue Dios. Si Dios levanta un pedazo de pan y dice, esto es mi cuerpo, yo le creo. Yo no le creo a los hombres, yo le creo a nuestro Señor Jesucristo porque yo digo que Él es mi Señor y Él es mi Dios. Si Jesús levanta un pedazo, muchos me dicen, pero Jesús dijo yo soy la puerta, yo soy el camino. Sí, pero no levantó una puerta y dijo esta es la puerta. Si no, también estaríamos ahí los católicos en esa puerta, porque nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Solamente en el pan sí levantó un pedazo de pan y dijo, esto es mi cuerpo. No levantó ninguna puerta ni dijo, esta es la puerta por la que deben de entrar. Pero sí levantó un pedazo de pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo porque es Dios y porque lo que Él dice se hace. Así como dijo, hágase la luz, así se hizo por su palabra poderosa. Su palabra tiene poder. Esto es mi cuerpo y el pan se convierte en su cuerpo. Por más que lo nieguen, por más que lo estén negando y lo seguirán negando, porque la Iglesia Católica será atacada, las verdades de fe serán atacadas, nuestro Señor Jesucristo será atacado. Miren, dejen leer este pasaje de la Escritura para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo fue atacado, ahora es atacado a través de su Santa Iglesia, a través de su enseñanza. Como fue atacado cuando Él vino físicamente por todos y le pedían muchos pareceres, así es atacada la Santa Iglesia y le ponen muchos pareceres. Ahí andan muchos refutando, queriendo tratar de refutar la verdad, pero no podrán. Por más que refuten y hagan videos y más videos refutando, refuto el primado de Pedro. Ellos creerán que lo refutarán porque tienen ojos, pero no ven. Y todos los que están cegados creerán eso. Esto está en Mateo 11. Vamos a ver si es Mateo 11. No lo apunté. Es Lucas 11, creo. Aquí está, en Lucas 11,
53, que se sigue cumpliendo esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se siguen cumpliendo las Escrituras. Cuando salió de allí, porque nuestro Señor Jesucristo había hecho un reclamo: pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Lo estaban atacando. Atacaban a nuestro Señor Jesucristo los que se creen maestros de la ley, los que andan con la Escritura y se saben la Escritura, toda la Escritura, según ellos. Siguen atacando a la Iglesia Católica. ¡Qué incruencia! Miren, hermanos, yo les he dicho en mis videos, es como si yo hiciera un libro de mi vida, escribiera un libro de mi vida, y otro lee el libro y me viene a decir lo que yo viví. Mira, aquí hiciste esto, y yo les digo, no, mira, yo traté de decir esto. No, nosotros sabemos más que tú. Así andan muchos con la Escritura tratando de enseñar a la Santa Iglesia, que es la maestra, de donde salió la Escritura. Qué atrevimiento, hermanos, qué soberbia, qué orgullo, tratar de enseñar a la maestra. Esto sí es soberbia, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice en su palabra en Lucas 11:53, cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Así, hermanos, todas las sectas protestantes hostigan a la iglesia muy duramente. Y miren lo que hacen. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas. ¿Por qué rezan el rosario? ¿Por qué tienen imágenes? Nos piden el parecer de muchas cosas. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas. Tratan de ponernos trampas, hermanos, para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Palabra de Dios. Así siguen muchos hermanos, así como estos fariseos hostigaban a nuestro Señor Jesucristo poniéndole trampas. Así andan muchos poniendo trampas, queriendo que la iglesia se equivoque para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Entonces, hermanos, estamos hablando sobre la primacía de Pedro. Vamos a ver cómo la primacía de Pedro se ve en todo Hechos. En todo el libro de Hechos está la primacía de Pedro. Entonces ya vimos que rogó nuestro Señor Jesucristo en Lucas por Pedro para que su fe no se viniera abajo y él confirmara a sus hermanos. No lo leí hasta ahí. Nuestro Señor Jesucristo le dice: no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto será también atacado. Y sigue siendo atacado, el Papa sigue siendo atacado. Tendrás que fortalecer a tus hermanos, tendrás que confirmar a tus hermanos en la verdadera fe. Esta es la misión del Papa, esta es la misión de Pedro: confirmar y fortalecer a toda la iglesia a través de todos estos ataques que se nos vienen. El Papa sigue fortaleciendo y sigue confirmando en la verdadera fe a nuestros hermanos. Y vamos a ver, Jesús ruega especialmente por Pedro. Vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo, sabemos que le dejó las llaves del reino de los cielos a Pedro, y cuando antes de irse, de ascender al cielo, estuvo 40 días conviviendo con los apóstoles, y antes de ascender a los cielos, confirma este llamado especial para Pedro, que se lo confirma en Juan. Está en el Evangelio de Juan, en el último de los capítulos. Está en Juan 21:15, cuando nuestro Señor ya se va a ir y confirma esta misión especial que le dejó a Pedro,
y que se los deja a sus sucesores. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo que muchos no entienden, primacía de Pedro. ¿Me amas más que estos? Ahí estaban todos los discípulos. Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Y los sucesores están apacentando los corderos de nuestro Señor Jesucristo. Están apacentando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El sucesor de Pedro es el único que apacenta los corderos de nuestro Señor Jesucristo. Miren, escuché un hermanito separado que dijo: pero ¿cómo Pedro lo iba a dejar si lo negó 3 veces? ¿Cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, iba a dejar a Pedro si era un pecador? Lo negó 3 veces. Pues nuestro Señor Jesucristo les da esa respuesta a todos estos. Así Pedro le pudo decir: Señor, pero ya te negué. ¿Qué van a decir las sectas protestantes? ¿Que cómo me vas a dejar a mí la iglesia, yo siendo un pecador y tantas veces que te negué? Bueno, pues aunque lo digan las sectas protestantes, yo confirmo que tú vas a ser el primero y vas a apacentar a mi rebaño. Confirmado por nuestro Señor Jesucristo, que muchos lo tratan de negar y lo siguen negando. Dice, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos de nuestro Señor Jesucristo son apacentados por Pedro y sus sucesores, el Papa. Los demás no sé de quién sean. Les preguntó por segunda vez. Estaba confirmando que aunque me negaste 3 veces, yo confirmo que tú eres el que te dejo como mayordomo, como a ese mayordomo que le dejé las llaves del reino de los cielos. Insistió Jesús por segunda vez, cuida de mis ovejas, le dice. Cuida de mis ovejas, le dice a Pedro. ¿Me amas más que estos? Los pone aparte y le dice a Pedro: cuida de mis ovejas. Y insistió Jesús por 3ª vez para confirmarle a los hermanos que aunque el Pedro lo haya negado 3 veces, él lo confirma 3 veces como pastor, como mayordomo dejado por nuestro Señor Jesucristo. Insistió Jesús por 3ª vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por 3ª vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le confirmó 3 veces: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Hermanos, esta escritura, estas palabras están en todas las Biblias. Por eso quise leer Marcos al principio, el texto donde dice nuestro Señor Jesucristo: a ustedes se les ha revelado el reino, a ustedes que están adentro se les ha revelado el reino, pero los que están afuera, por más que ven, por más que tienen ojos, no verán. Así, hermanos, estas palabras están en todas las escrituras que traen nuestros hermanitos separados, pero por más que leen, no entienden que nuestro Señor Jesucristo dejó a Pedro para que apaciente su rebaño aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dejó a su mayordomo aquí en la tierra, hermano. Y se cumplen esas palabras de Marco. Por más que leen la escritura, por más que la releen, no entienden. El misterio del reino de Dios se les ha sido revelado a ustedes, pero afuera, por más que tienen ojos, no ven. Por más que tienen oídos, no oyen. Se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me he alargado un poco. Miren, este tema es muy largo, hermanos. Todo Hechos confirma cómo Pedro comienza su misión en Hechos 2:14. Hechos 2:14. Siempre ponen a Pedro como primero, aunque está como primero en todos los evangelios. Vean cuando dan los nombres de los discípulos, lo que leímos. El primero, en Mateo 10:2, primero Pedro, lo ponen como primero. En Hechos 2:14,
empieza la misión de Pedro como cabeza de los 12. Dice, nomás voy a leer poquito para que vean la importancia, cómo todos entendieron que Pedro era la cabeza de todos ellos. Dice, entonces Pedro con los 11 a su lado, Pedro con los 11 a su lado, se puso de pie. Pedro con los 11 a su lado, no dice, los 12 discípulos se pusieron de pie. Siempre ponen a Pedro como primero. Les digo que este tema es muy facilito de entenderlo. Mis hermanos católicos lo entienden fácil y por más que nos tratan de refutar, sabemos que la verdad no se refuta. La verdad se trata de tergiversarla. Tratan de tergiversarla, pero no podrán, hermanos. No podrán está mi hermano Guido, lo voy a invitar aquí para si quiere dar unas palabritas. Por más que quieran negar, hermanos, esta verdad de fe, no podrán. Entonces Jesús es proclamado por primera vez. Pedro, hermano Guido, saludos, bendiciones. Estoy aquí en su foro, pues dando este tema sobre la primacía de Pedro, que está muy claro, revelado en la Escritura, pero como lo leí en el pasaje de Marcos, los misterios del reino de Dios son revelados a los que están adentro y los que están afuera, por más que tienen ojos, no verán. Entonces, cuando es proclamado nuestro Señor Jesucristo por primera vez, Pedro se pone de pie junto a los 11 y él empieza a dar ese discurso hermoso, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Jesús es proclamado por primera vez. El primer milagro viene a través de Pedro en Hechos 3:1. Ya solamente voy a dar unas citas porque pues ya me alargué un poquito sobre este tema, pero el primer milagro sabemos que en Hechos 3:1 viene a través de Pedro. El Señor sigue derramando su espíritu, sigue trabajando el Señor, haciendo lo mismo que Él hizo en la tierra. Cuando vino físicamente, lo sigue haciendo a través de sus discípulos. El primer milagro, cuando Pedro va con Juan al templo, el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo a través de Pedro, está en Hechos 3:1. Pedro también cumple con la misión. Sabemos del fraude de Ananías y Zafira, cómo mueren los dos porque trataron de engañar al Espíritu Santo, y Pedro, como cabeza allí de la iglesia, da esa sentencia de atar, desatar, y cae muerto Ananías y Zafira por este fraude que quisieron hacer. Pedro, supervisor de las iglesias, Hechos 9:32, ese sí lo quiero leer poquito, cómo Pedro sigue cumpliendo con su misión de ir y seguir confirmando a sus hermanos, como dice en Lucas 22, sigue confirmando a sus hermanos, los que son zarandeados. Está en Hechos 9:32, dice: Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Está en Pedro 9:32. Si ven que el Papa, nuestro Santo Papa, pues sigue cumpliendo ese rol. Él sigue visitando a todo el mundo, a toda la diócesis, y sigue confirmando en la fe a nuestros hermanos. Entonces aquí Pedro toma el rol. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. La primera resucitación también viene a través de Pedro, cuando resucita a Tabita. Está también en Hechos 9:40. Pedro, nuestro Señor Jesucristo, sigue haciendo su obra a través de Pedro. Lo que haces en la tierra,
Tabita pues ya había ido al cielo, pero Pedro ruega por ella y el Señor la regresa a la vida. Dice, Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas en Hechos 9:40 y oró. Luego se volvió al cadáver y dijo, cadáver porque ya se había desprendido el alma, Tabita, levántate. Y nuestro Señor Jesucristo cumple con su promesa. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor sigue cumpliendo sus promesas a través de sus sucesores, a través de los obispos dejados por Él en su santa iglesia. Ella abrió los ojos, reconoció a Pedro, ella sí reconoce a Pedro. Muchos hermanos no lo reconocen. Dicen que no es el primero, pero Tabita sí lo reconoció. Y ojalá tú que estás viendo este video reconozcas que Pedro fue dejado por nuestro Señor para seguir transmitiendo el mensaje de salvación a través de sus sucesores. La Santa Iglesia Católica, nuestro Señor sigue transmitiendo la salvación. Él quiere que todos los hombres se salven y Él dejó esa iglesia para que todos los hombres se salven, hermanos. Yo les he hablado sobre la prefigura de la iglesia en el antiguo mundo, como el arca de Noé, como prefigura de la iglesia. Los que están dentro se salvan, los que están fuera no. Y hay que estar muy atentos, porque si nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia para salvar las almas, ¿quién soy yo para rechazarla o para negarla? Ya sabemos quién es el único que trata de negarla y rechazarla. Entonces la primera resucitación pues es de Pedro a través de nuestro Señor Jesucristo, que sigue cumpliendo su promesa. Vemos que nuestro Señor Jesucristo sigue actuando a través de Pedro. A Pedro se le revela, hermanos, la salvación que es para todos, porque al principio pues no tenían muy en claro, pensaban que solamente los judíos y eran muy celosos, no se juntaban con paganos ni nada, pensaban que la salvación solamente era para los judíos, pero nuestro Señor Jesucristo le revela a Pedro que esta salvación es universal, católica, y esto se lo revela en Hechos 10:10. Vemos cuando Pedro tiene esta visión, dice, mientras le preparaban la comida tuvo un éxtasis. Pedro tuvo un éxtasis donde nuestro Señor Jesucristo le revela que la salvación es para todos los hombres, para los paganos también. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos. Esta tienda pues representa la iglesia y en la iglesia hay hombres comprados, ya ninguno impuro, comprados por nuestro Señor Jesucristo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contesta, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Estaban en la tienda que nuestro Señor Jesucristo ya había purificado a través de su sacrificio. Y se le habló por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Nuestro Señor Jesucristo nos purifica. Sabemos que nos lava, a través del bautismo nos engendra para este nuevo pueblo de Dios. A través de su Santa Iglesia, a través del bautismo, a través del bautismo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasamos a ese pueblo purificado por nuestro Señor Jesucristo y empezamos a vivir esta vida donde se nos da en el bautismo la semillita de la fe como simiente y yo tengo que poner de mi parte para que vaya aumentando, seguir alimentándome a través de los sacramentos, ir creciendo en esta vida de fe. Entonces vemos cómo aquí se le revela a Pedro. Pedro no entendió esa revelación, pero lo entiende cuando va y bautiza a Cornelio. Dice en el 34. En el 28 dice, ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Eso lo tenían prohibido. Pero a mí me ha manifestado Dios, a Pedro se le manifiesta
se le da la revelación primero que a todos, que esta salvación iba a ser universal. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Y ya dice, entonces Pedro tomó la palabra en el versículo 34 y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Y aquí dice que el mensaje que es para todos, que también es el Señor de todos. Entonces se le revela a Pedro que esta misión es para todos. Vemos entonces que la revelación, todo pasa primero por Pedro y se transmite a la iglesia. También vamos a entender aquí cómo la iglesia, cómo nosotros como iglesia tenemos nuestro deber de rezar por el Santo Padre, por el Papa Francisco, porque pues sabemos que como cabeza es más atacado que todos nosotros, y así como Pedro fue atacado, y así como la iglesia oraba por él, así nosotros tenemos que orar por nuestro Papa Francisco, y eso está en Hechos 12:5, cuando Pedro fue apresado. Había sido apresado, y nosotros también sabemos que nuestro Padre, nuestro Santo Papa Francisco, sufre muchos ataques y ¿qué tenemos que hacer como comunidad? Dice, y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Por eso vemos, hermanos, que en la iglesia, en todas las Eucaristías, se ruega incesantemente por el Papa Francisco, por los obispos, porque la iglesia sigue cumpliendo la palabra de Dios y la misión que tiene, de orar por la cabeza y de orar por todos los pueblos, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que todos se salven. Y el primer concilio, cuando estaban indecisos de la circuncisión, que tenían que circuncidarse, Pablo no encontró respuesta y va y se reúnen todos los apóstoles como iglesia, ahorita como los concilios, cuando hay una controversia, se reúnen todos y toman decisiones y dicen la cosa es así y se tiene que respetar. Y en el primer concilio está en Hechos 15:6, cuando la circuncisión, había mucha discusión que tenían que circuncidarse, y entonces se hizo una acalorada discusión, dice, acalorada discusión, y dice qué pasó para calmar esta discusión. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Cuando hay un asunto, una controversia, hermanos, se reúnen todos los obispos para aclarar este punto y poner punto final a estas discusiones. Siempre que hay o se quiere hacer una herejía en la iglesia, se reúnen los obispos y ponen punto final a esta discusión y dan una aclaratoria y enseñan lo que se tiene que creer en materia de fe, que es enseñada por nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles, a través de Pedro y sus sucesores. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando Dios quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe, porque decían que los paganos no se podían bautizar, sino que se tenían que circuncidar. Y entonces aquí Pedro habla cómo el Señor había manifestado. Un hermano trató de decir que había sido Santiago, pero Santiago lo único que hace más adelante es confirmar lo que dijo Pedro.
Lo mismo que dijo Pedro lo confirma. Y mandan esta carta a todas las iglesias para dar esta enseñanza, como se hace y se sigue haciendo ahorita en los concilios. Entonces, hermanos, pues después vemos también está cómo Pablo se somete a los apóstoles, cómo va y les dice lo que él enseña, la entrega de decisiones, cómo se iban a las iglesias y entregaban esta carta y decisiones. Bueno, hermanos, pues quiero terminar hasta aquí este video. Como les digo, el primado de Pedro es muy fácil y está en toda la Escritura. Y mis hermanos los católicos pues lo entenderán fácilmente porque están adentro. Pero hay que ser comprensivos, que los que están afuera se les anuncia, solamente les llega la palabra en medio de parábolas y por más que tienen ojos, no ven. Hay que ser comprensivos y pues a seguir proclamando la verdad, hermanos, seguir transmitiendo la verdad y Dios permita que haya conversiones, porque pues la conversión nosotros sabemos que la da el Espíritu Santo. Nosotros el Señor solamente nos puso a transmitir la verdad, a sembrar la semilla y ya el Espíritu Santo hará su obra, hermanos. Bendiciones a todos mis hermanos católicos, bendiciones a todos mis hermanos separados. Ojalá Dios quiera y pronto puedan encontrar esa luz, puedan entrar a los misterios del reino de Dios. Muchos conversos han abierto los ojos y aman a la Santa Iglesia, se enamoran de los sacramentos y pues si tú estás ahorita dudando, hermano separado, si tienes ganas de volver a la iglesia, si ya estás sintiendo ese llamado de nuestro Señor, pues te invito a conocer la Santa Iglesia y conocer todas esas riquezas, todas esas verdades de fe reveladas por nuestro Señor a través de su Santa Iglesia. La Iglesia que jamás te mentirá, hermano. La única que tiene las llaves del reino de los cielos. Bendiciones, hermanos. Sigan orando por mí. Orar unos por otros. Que el Señor nos fortalezca y nos siga confirmando en la fe a través del Papa Francisco, a través de Pedro y sus sucesores. Bendiciones, hermanos.